Predicamos el domingo pasado sobre la multitud de 5,000 personas que el Señor proveó comida ahí en el monte. Amén. Jesus fed the 5,000 y hizo un milagro, uno de los milagros más grandes de su ministerio. Y queremos continuar en el ministerio de Jesucristo. Y yo voy a leer fuera de Mateo capítulo 14, versículos 22 al 36. Today we want to talk about Jesús caminando sobre las aguas, sobre el mar. Amén. Otro milagro de Jesús. Another miracle of Jesus. En inglés, yo quiero decir, it was a first. La primera vez que sus discípulos o alguien en la historia de la humanidad han visto una persona caminando sobre las aguas. Wow! Think about that for a moment. It's amazing. Es increíble y a veces es muy difícil para nosotros creer en esta historia. Porque si estamos usando nuestra mente, no sigue racionalmente lo que podemos saber o de pensar. En otras palabras, está afuera de la racional. Amén. It is beyond reason to believe that Jesus actually walked on water. Actualmente él caminó sobre las aguas. Pero ahí está donde yo y tú podemos creer. That is where our faith begins. Es donde nuestra fe comienza. Cuando tomamos un paso fuera de la racional. When we take a step outside of reason, that is faith. And that is what Jesus requires. Esto es lo que requiere nuestro Dios. Tomando pasos de fe, a veces sobre las aguas. En Mateo capítulo 14, versículo 22, voy a leer y luego orar y hablar un poquito de este lema. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó a la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y diciendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Alguien puede decir amén? Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, hermana de poca fe, ¿por qué dudaste? O como en mexicano, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Cómo está tu fe? How is your faith today? La fe y la jornada de la fe es como una danza espiritual. A veces tomamos 2 pasos adelante y de repente a veces 1 para atrás. Pero si somos fiel, vamos a tomar otros 2 pasos adelante y 1 paso atrás. Y 2 más para adelante y 1 paso para atrás. Y luego 2 más para adelante y 1 paso para atrás. Pueden ver que aunque tomamos 2 pasos de fe en la dirección de Cristo y tomando 1 paso de fe atrás, después de un gran tiempo vamos a estar en el lugar donde el Señor quiere que nosotros vayamos. La llave es de no continuar, tomar pasos atrás y no pasos adelante. Y conocemos a algunas personas en nuestras vidas que han tomado más pasos atrás que adelante. Quizás ustedes están en una temporada en tu vida que estás tomando más pasos atrás que adelante. Y quiero animarte en Cristo que sí se puede. You can do all things through Christ. Todo lo podemos con Cristo. We can do anything with Christ. Mi hijo Judah entró en su primer año de correr como deporte, track and field. Y Judah ¿cómo se dice? His genetics. En sus genéticas, tiene el don de correr y saltar como su mamá y la abuela. Pero es el primer año y primer temporada de ir a todas las prácticas a entrenar en ese deporte. Y los que conocen a mi Judah saben que Judah es muy emocional. Y yo puedo decir, él tiene
una inteligencia emocional en su persona. Él es muy sabio. He's very sensitive, but then he also gets very angry. A veces es de mucho ánimo y otras veces de miedo. Y después de 4 semanas de entrenar para correr y saltar, yo manejando hacia Linwood para practicar y entrenar con Judah y su equipo, fue una lucha con él. Daddy, yo no quiero regresar a las prácticas. Necesito tomar un descanso de track and field. Es muy duro, Daddy. A mí no me gusta el dolor. Ok, bueno, Judah, pero ya no vamos a parar de entrenar. Y de repente, la 5ª semana, Judah estaba ahí en el track, haciendo una de las carreras, pero con ánimo y fuerza. Y él corrió, ¿cómo se dice? Past the line. Se pasó la línea y se miró hacia el cielo diciendo, "Thank you, Jesus." ¡Woo! Y estaba ahí, like this. Y me miró ahí en el stand diciendo, "Yeah, praise Jesus." Y él se gritó a sus amigos, "Come on, you can do it." 2 pasos para adelante. Pero esta semana fue una historia muy diferente. El jueves se comenzó a llorar mientras de una de las carreras en la práctica y tenía un dolor ahí en su pie y se miró a mí ahí sentado en el stands, en el audience, y me gritó, "Daddy, yo no puedo." I said, "No, mijo, you can't. And you will." He took a step back. Y ayer fuimos a su competencia, ahí en Chino, como 1 hora de manejar ahí en sus competencias. Y wow, se hizo muy bien en las carreras. Y después de la carrera yo dije, "Judah, vamos a la tienda." Él le gustan las canicas. Estamos regresando a jugar canicas. Estoy tratando de quitar todas las máquinas y los iPads y los iPhones. Y nada, ya no más. Juegan las canicas. Mire, el aplauso. Aleluya. Los niños necesitan ir afuera, ¿no? Sí, yo y Bumi tenemos una regla ahí en la casa después de hacer su tarea. Ok, 2 horas afuera, bye. Vete. Afuera. Sin tecnología, fuera. La historia de Judah es como nosotros en la fe. Es como la historia de Pedro. Una de las cosas que a mí me gusta de Pedro es que el Señor usa a Pedro como un ejemplo de la fe. Es como su carácter, es como la persona de Pedro fue puesto ahí en las escrituras para aprender de él, de sus victorias y de sus fracasos, de sus pasos de victoria y sus pasos, how do you say of defeat? De derrota.
Y a mí me gusta eso de Pedro. Comenzando cuando el Señor lo llamó a seguir a Él. Pedro, ven conmigo, te voy a hacer un pescador de hombres y no de los peces. Pedro, sígueme. Y Pedro los siguió. Encontramos una historia en los evangelios cuando Pedro y los discípulos estaban en el barca y no se capturó ningún pez, ningún pescado. Y regresaron a la tierra. Y Jesús les dijo, echa más profundo en el mar y van a encontrar muchos pescados. Y Pedro lo dijo, no, estábamos ahí en el mar, en las aguas, toda la noche y no encontramos nada. ¿Y qué dijo Jesús a él? Pedro, lanza la red en el otro lado del barco. Y Pedro dijo, wow, Jesús, ¿eres pescador o yo? Are you the fisherman or me? Yo pensaba que era carpintero. Ahí quédese en su lane, bro. Quédese ahí en su propio lane, man. Y yo me voy a quedar ahí, aquí en la milla. Así lo respondió Pedro a Jesús. Pero al fin, Pedro dijo, bueno, Jesús, ¿por qué me dijiste ir? Vamos otra vez al mar, más profundo. Y de repente, they caught 153 pescados en la red y se rotó la red porque no cababa todos los pescados que encontraron. Dos pasos de fe adelante para Pedro. Pedro 2, el diablo 0. Y nuestra fe es así. Y el Señor es muy paciente con nosotros. Aunque queremos enseñar a todo el mundo que ya estamos fuertes en la fe, a veces somos débiles. A veces somos débiles. Cuando nosotros pasamos por una prueba en la familia, una enfermedad, pérdida de un trabajo, whatever the case may be, tenemos siempre la tentación de tomar un paso atrás. Otro tiempo, sabemos en los 4 de los evangelios que Pedro negó a Jesús. Cuando alguien se preguntó a él, ¿conoces a Jesús? No, ni lo conozco, no lo he visto ninguna vez. Wow, pareces uno de los hombres que estaba con los discípulos y con Jesús. No fue yo. Wasn't me. It wasn't me. Fue como 3 pasos atrás, ¿no? Negó Jesús, ¿cuántas veces? 3 veces. Pedro 2, diablo 3.
Y ahora estamos en Mateo capítulo 14, cuando Jesús caminó sobre el mar a los discípulos que estaban allí en el barco. Jesucristo es un maestro y su especialidad es fe. Y Jesús siempre está enseñando a nosotros, no más los discípulos, cómo tener fe. Y no solamente tener fe, pero cómo crecer en nuestra fe. Jesus continues to teach you and I not only how to have faith, but how to grow our faith. And that is the main point, I believe, yo creo, en esta historia. Jesús no caminó sobre el mar solamente para caminar sobre el mar y para decir, hey, look at me, I can walk in water, how about you? No, él no fue arrogante así. Él caminó sobre el mar para enseñar a los discípulos cómo crecer en su fe. Él caminó al lado de los discípulos como niños de la fe, hasta que ellos pueden crecer y ver a Él ojo a ojo como hombre. Cuando los discípulos vieron que Jesús estaba caminando sobre el mar, tuvieron miedo. I would do the same. La Biblia dice que pensaron que Jesús era un fantasma. Well, there's a ghost. En las 3 cuentas de los evangelios de Mateo, de Marcos y de Juan, los 3 tienen esta historia de Jesús caminando sobre el mar. Lucas no lo tiene. Pero solamente en Mateo dice que Pedro tuvo un diálogo con Jesús. Solo Mateo habla de Pedro caminando también sobre el mar a Cristo. Mateo, yo creo, le gustó usar Pedro como ejemplo de la fe, porque Pedro tenía un carácter bien fuerte. Mateo quería ganar a los judíos de poner fe en Cristo como Mesías, como Cristo, como Dios. Mateo está escribiendo a los judíos del primer siglo. He was trying to persuade the Jews to trust in Jesus. That's why he uses many miracles. Es porque él usa muchos milagros. Dice Mateo que Jesús, después de dar comida a la multitud de 5,000, regresó al monte. Y en la historia de Moisés, muchas veces se usan las montañas para comunicar las maravillas de Dios, como Moisés. Cuando el Señor habló a él en la zarza ardilla, como Abraham, cuando él iba a matar a su hijo
Y ahí, en a bush, se miró un ram. El Señor proveó otra vez en Mount Moriah. Muchas maravillas, muchos milagros hizo Dios en un monte. Y otra vez el Señor estaba preparando a Jesús a hacer otro milagro, para descansar un ratito y de bajar a la montaña lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de energía para hacer otro milagro de caminar sobre el mar. A veces yo y tú necesitamos tomar un descanso. A veces necesitamos subir a la montaña para crecer en la fe, para hablar a Dios cara a cara, para gritar a Él o de llorar con Él. Jesús bajó de la montaña y dice que Él mandó a los discípulos que, ¿cómo se dice? To go on ahead. Que vayan allí en el mar. And Jesus comes walking on the water. And the Bible says that all of the disciples yelled out, gritaron en alta voz, ¡No! ¡Un fantasma! Pero Pedro dijo, pero mire, parece a Cristo. Señor, dijo Pedro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Wow. ¡Qué fe! 2 pasos adelante. Pedro 4, el diablo 3. Y Jesús dijo, ven. Cuando respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Tomó un paso de fe fuera de la barca y se pisó en tierra firme, sólido. No fue como hielo, como en inglés hay una palabra, sea legs, cuando sientes mareado ahí en el agua. No. Pedro tomó un paso de fe en tierra firme, aunque él estaba parado en el mar. Y tomó otro paso a Cristo y otra vez se encontró tierra firme otra vez. ¡Wow! El Señor estaba creciendo la fe de Pedro. Cada paso que Pedro tomó fue un paso de fe, un paso de crecimiento, no solamente para él, sino para ilustrar a los discípulos que estaban viendo a él, que Pedro también estaba caminando sobre el mar como Jesucristo. A veces es así en la fe. Yo y tú podemos caminar en la fe como Cristo. A veces podemos actuar en la vida con la presencia y el poder del Espíritu Santo, porque somos muy animados. We're encouraged. En inglés se llama fired up. A veces estamos bien fuertes en la fe y podemos decir a los demonios, go.
Leave this man. Y con la fe que nosotros utilizamos en el ministerio, se vaya. The demons go. Sickness flees. Podemos sanar a los enfermos cuando usamos nuestra fe como debemos usar nuestra fe. Pero nuestro Dios, el Señor, es paciente como nosotros. Porque va a venir otro día cuando no estamos caminando tan fuerte en la fe. A veces necesitamos un amigo a animar a nosotros mismos. A veces necesitamos nuestra esposa o esposo para ayudarnos a caminar con Cristo cuando no queremos caminar con Cristo. Cuando estamos enojados con Dios, a veces necesitamos a alguien de acercar a nosotros, ayudarnos a caminar con Él, aunque no queremos ir a Él. Pedro, tomando estos pasos a Cristo, estaba en una isla de fe. En nuestra jornada de fe, aceptamos a Cristo como Salvador y Él nos salva. Y ahí comienza las islas de la fe. Yo puedo hacer todo. I can do all things. Y luego pasamos sobre el mar a encontrar otra isla de fe. Otra isla de fe como Pedro. Y cuando estamos caminando sobre el mar con Cristo, a veces las tormentas de la vida nos molesta, nos causa dudar en Cristo y en los milagros y en caminar sobre el mar. Aunque estamos ahí en el medio del milagro, viene el diablo a quitar su gozo, viene el diablo a quitar tu fe, viene a destruir tu familia o tu matrimonio o tu joven, tu jovencita, tu hija, tu hija. El diablo está tratando de destruir la familia y la fe en Cristo, pero no podemos quitar nuestros ojos sobre Cristo. No podemos mirar a las olas que están viniendo a destruirnos, o el viento que quiere desbaratar a nosotros para bajarnos bajo del mar, no sobre. Y en ese momento, cuando Pedro fue distraído de la tormenta, de las olas y del viento, se miró y ya quitó sus ojos de Cristo y dudó. Y en alta voz se gritó: Jesús, sálvame. Y mi Biblia dice que el Señor tiene brazo fuerte, tiene mano fuerte para extender su mano hacia nosotros cuando estamos allí bajo del mar. When we're drowning and when we're sinking, God reaches down His hand and He grabs hold of us and He pulls us out and He puts us back on our feet. He puts us back on our feet. Y la Biblia dice que Jesús y Pedro regresaron
a la barca juntos. Otra vez Pedro caminó sobre el mar con la ayuda de Cristo. He went back to walk on the water. Si el diablo está tratando de molestarte, de molestar tu familia, bind him in the name of Jesus. Step on the devil's head in the name of Jesus. God wants to take you and He wants to lift you up. And He wants you to come and walk on the waters with Him again. Pedro bajó en el mar, no porque él se olvidó cómo nadar, porque estoy seguro que Pedro supo nadar. Él se bajó en el mar porque él se olvidó cómo creer. A veces necesitamos la ayuda de Cristo para recordarnos